de la Gorgoracha con la esperanza de que vuelvan con las manos llenas. ¿Vivimos en una ensoñación permanente o estamos apalomillados? Porque la hipótesis de que todos seamos maocas resulta inadmisible. ¿Quién, que no seamos nosotros, puede escuchar a un prócer decir que el tren europeo que unirá a Marruecos con el centro de Europa va a pasar por la curva de la Plata y no decirle que se vaya a arrancar zoca? ¿Y quiénes, que no seamos nosotros y solo nosotros, puede oír a un diputado tras otro desde 1979, y el que no se lo crea que vaya a la hemeroteca de Ideal o del Faro, que la autovía sería una realidad dentro de los 3 años siguientes, y seguir acudiendo a los mítines con la seguridad de que esta vez sí, que los nuestros nunca mienten, estará en los plazos que ha dicho nuestro diputado? Y no es que el diputado mienta a conciencia, si nadie mejor que él sabe que no se hará, es que saben que oírlos con nuestras orejas, unas veces con la oreja izquierda, otras veces con la derecha, nos convierte en seres felices durante 3 años más. Así que yo sugiero a Agua Viva que decrete en Motril el fin de la lucha de clases, el fin de la historia y, si es posible, el fin de los cuentos, porque por encima de toda esa diferencia nos une nuestra capacidad para soñar. Vaya lema turístico: Costa de Granada, un lugar para soñar. O quizá deberíamos decir: la costa donde duermen los sueños. Así que ya tenéis en Agua Viva trabajo, tocar a rebato con la campana de la ilustración, de las ilusiones, de la discusión y de las propuestas. Y ahora Antonio Reyes, que nos explique que no va a ser un sueño lo de Agua Viva y que va a ser capaz de enrolarnos detrás de esa bandera. Don Antonio. Enchufa el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de nada, una mención honorífica a Gregorio Ruiz Amorro, que nos ha comunicado que ha fallecido hoy. Es una persona a la que le debemos nutrir, pues bueno, el Instituto Silvio Rodríguez, que fue el primer instituto de enseñanza secundaria de Motril, y además cofundador de la Asociación para el Fomento de la Cultura, de la primera propiedad de este escritor de transmisión al Gregorio Luis Amorro. Decir que en nombre de Agua Viva, de todos sus socios y simpatizantes, pues quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia aquí. Agua Viva, bueno, también antes de nada, también quiero agradecerle sobre todo a los ponentes y al moderador, porque han querido apadrinar esta, digamos, salida, este nacimiento de nuestra asociación, ¿no? ¿Qué es Agua Viva? Agua Viva es simplemente un grupo de personas, de hombres y mujeres, ciudadanos de la costa, que están dispuestos a trabajar hombro con hombro por las cosas que nos interesan a todos. Y dicho esto, sin importar ideología, sin importar creencias, respetando bajo el principio del respeto mutuo a la ideología de cada uno y a la creencia de cada uno. En las sociedades, en la democracia moderna, no es suficiente con los políticos y con los técnicos para hacer frente a las situaciones, a las problemáticas. Hoy día ya es un hecho reconocido que hace falta una tercera parte, que es la participación ciudadana. Esta participación ciudadana se instrumenta a través de la sociedad civil, que son como nosotros, personas que quieren trabajar colectivamente por el bien común, por los intereses generales, sin perseguir ni un lucro personal, ni la conquista del poder, ni tampoco los intereses de un partido concreto determinado. Y sobre esa línea quiere trabajar Agua Viva. Y en esa línea pues están invitados todos los habitantes de la costa y de la Alpujarra. Los temas que abarcamos nosotros, que queremos abarcar, son muy amplios, son todos. Nosotros queremos dinamizar la sociedad de la costa,
Bueno, Julio, tú tienes en cuenta lo de los 15 minutos, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues presentar a Julio Rodríguez en Motril. Me recuerdo una anécdota de Javier Arena en su pueblo, en Olvera, cuando en un mitin del Partido Popular el alcalde del pueblo, secretario del partido allí, dijo, y Javier Arena dice, es impresentable aquí en Olvera. Bueno, pues Julio es impresentable aquí, pero bueno, me parece que sería perder el tiempo. Yo prefiero dedicar 2 o 3 minutos a citarlo él mismo. Y lo digo de corazón. Julio significa en el mundo de su profesión trabajo, rigor, coherencia, fidelidad a los valores por encima de las modas cambiantes de la política y de los políticos incluso. Cuando llegaron las primeras elecciones y las segundas, pensaba yo desde Barcelona, por fin vamos a tener un diputado en Madrid que nos permita olvidar a Natalio Rivas. Cuando ZP hizo su primer gobierno pensé, joder, qué fácil se lo han puesto a este para tener el mejor ministro de Vivienda posible. Y de presidente de la General también creí que sería el que apagaría la luz si llegase ese momento. O sea que muy bien, Julio, aquí estás casi virgen, sin haber alcanzado tu máximo nivel de competencia todavía. Eres el claro ejemplo, como paciente, claro está, que pone al descubierto uno de los vicios capitales de nuestra sociedad, que tengamos todos la misma altura, cortándole los pies o la cabeza a quienes sobrepasen la talla de la mediocridad. 19 de septiembre de 1983. Entrevista en Ideal al primer consejero de Economía, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. Cito literalmente las respuestas del consejero sobre la industria andaluza y sobre la agricultura. Dice así: debe quedar una cosa absolutamente clara. La dije hace unos días en el Parlamento andaluz con motivo de la reunión de la comisión informativa que se reunió para hablar del tema de Intelorce, una textil malagueña del INI que llegó a emplear 3.000 trabajadores. Y lo dije pensando en Intelorce y también en Pamesa. Desde luego, dice el consejero, desde mi consejería lo que no se va a apoyar es que se mantengan empresas industriales en plan asilo, con trabajadores, funcionarios instalados en empresas que viven de poner el cazo al Gobierno. Para mí, dice el consejero, desde luego, la imagen de una Andalucía siempre productora de materias primas, siempre destinada a que se le valoren los mercados internacionales o los nacionales en condiciones de competitividad de sus productos agrícolas y que luego tiene que consumir los productos manufacturados en condiciones oligopolísticas con márgenes fijados sobre los precios de venta, para mí, repito, dice el consejero, es una imagen insoportable y que desde luego me cuesta trabajo admitir que Andalucía tenga que estar predestinada a ser siempre algo así como el granero de España. Y finalmente, de la misma entrevista, una intervención dedicada a los que olvidan que hay que ser amigo de César, pero más amigo de la verdad. Y dice el consejero: no queda más remedio que mantener una posición firme ante Madrid a la hora de reivindicar una mayor participación en los recursos del Estado. Y esa relación dialéctica con Madrid habrá que mantenerla con toda coherencia y con toda la ponderación precisa. Me pregunto qué pensará este consejero de la entrevista, echando la mirada hacia atrás, de atrás hacia adelante, y preguntándose si los 72.500 millones de euros que ha recibido Andalucía de Bruselas desde 1986 podían haber dado para algo más o algo menos de estos dígitos aterradores de 35% de paro, de 65% de paro juvenil. Con ustedes, Julio Rodríguez. Bien, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a Agua Viva que se me haya invitado a participar en este acto de presentación, del cual entendí que se trataba de una iniciativa interesante, de las que vienen muy bien que se produzcan en cualquier rincón de España. También agradecer a la Caja General de Ahorros que haya cedido, Caja Granada, haya cedido este local en el cual ya hace algo más de 10 años que no había intervenido, del que siempre recuerdo el calor de los focos sobre el orador. Es un recuerdo que no me olvida, que no olvido. Y en general, pues, subrayar mi satisfacción porque se me haya invitado en Motril tras algún tiempo a que venga aquí para aportar algunas ideas sobre el momento, que es un momento difícil y delicado para Motril y para España y para
toda la eurozona, sobre todo los que han venido en denominarse países periféricos, entre los cuales destacan sobre todo pues, Portugal, España, Grecia, Italia e Irlanda, que están pagando las consecuencias de una política de diseño germánico que está teniendo una influencia muy costosa. Comentaré primero el impacto de la crisis en España, muy brevemente, una crítica moderada a la política económica actual en un sentido constructivo, y luego sobre Motril comentaré algunos datos, el impacto negativo de la crisis que lo ha tenido, y luego la importancia de movilizar recursos propios y no apoyarnos solo en lo que pueda venir de fuera. En cuanto al impacto de la crisis, se puede decir que es un impacto pesado. Estamos ya bien avanzados en el 6º año de crisis. En el verano de 2007, mis compañeros de urbanización en Motril les comentaba yo que estaba pasando algo gordo, me miraban al lado de la piscina como diciendo qué cosas se le ocurren a este, pero aquel verano llegaron unos avisos de que algo gordo podía pasar. Desde el primer trimestre del año 2008, en España la actividad productiva ha caído un 7%. Estamos ahora un 20% por debajo en actividad de lo que estaríamos si se hubiera mantenido la tendencia registrada por la economía en España entre el año 90 y el año 2012. Y en el empleo, España tiene hoy un 18,5% de empleos menos que en el primer trimestre de 2008, 5 años ya. Esto ha supuesto que se han perdido en España 3.800.000 empleos. Se ha perdido una tajada importante del empleo, casi un 43% lo ha sido en la construcción, pero teniendo en cuenta que la construcción le sirve a industrias auxiliares, puede decirse que prácticamente el sector de la construcción explica la mitad de la caída del empleo. Como consecuencia de la caída del empleo y también el aumento de la población activa, tenemos un desempleo muy alto, 6,2 millones según la encuesta de población activa, unos 5 según el paro registrado, que es más del 27% de la población. Hay también un riesgo de financiación para las pensiones. En España el sistema de financiar las pensiones es lo que se denomina sistema de reparto. Esto es, los que llegan, los que están trabajando pagan a los que estamos. El otro día comentaba yo con un compañero de estadística que el primer sitio donde trabajé me decía, pero con todo lo que hemos cotizado estos años, todavía que nos cuenten esto, pues sí, se financia con los que vienen, de forma que la caída de la actividad productiva y del empleo caen los afiliados y entonces hay que tener cuidado con las pensiones. Por eso la cuestión de la recuperación del nivel de empleo es imprescindible, que en España cese ya este proceso tan intenso de destrucción de puestos de trabajo. Estamos en presencia, por tanto, de una crisis económica y social que está traduciéndose también en una crisis política, una crisis de las instituciones que creímos cuando la transición política, que esas instituciones estaban llegadas para siempre, pero en este momento estas instituciones, desde la de más arriba a la de más abajo, todas están sufriendo una sacudida que no tiene que ser tampoco digamos, negativa, porque los sistemas políticos hay que ponerlos al día de vez en cuando, pero lo bueno es que si tuviese lugar los cambios en un contexto menos crispado que el que estamos sufriendo como consecuencia de una crisis tan prolongada. En cuanto a la política económica, se puede decir que básicamente los elementos más importantes son los recortes del gasto público, que sufren sobre todo en prestaciones sociales, educación, sanidad, pensiones, y también reformas estructurales, de las cuales la más conocida es la reforma del mercado de trabajo. Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha puesto de manifiesto que los recortes tienen un efecto multiplicador. Si el gasto público se reduce en 1 millón de euros, eso no significa que la actividad sufra solo el 1 millón de euros, sufre un 50 o un 70% más. Es decir, los recortes tienen un efecto multiplicador negativo mayor de lo que se había aceptado. Y por otra parte, incluso se ha puesto de manifiesto que con una deuda pública elevada puede haber todavía crecimiento. Es decir, hay un debate económico importante a nivel internacional. La economía no es una ciencia al estilo de las ciencias naturales. Con un termómetro mediríamos aquí la temperatura de esta sala, que sería de 20 grados, aquí dentro, que seríamos de 22, donde estoy yo, y eso nadie lo discutiría. En cambio, cuando hablamos de economía, automáticamente alguien dice, eso no es así. Y eso se pone de manifiesto cuando se comprueba que en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas había premios Nobel de Economía apoyando unos a Obama y otros le apoyaban al candidato republicano. Es decir, la economía no es una ciencia precisa en todo caso, últimamente también pasa por una crisis porque está claro que tanto tiempo
sucediendo lo que está pasando, una actividad, una ciencia que se base en interpretar la realidad, en proponer remedios, pues no es tampoco su mejor momento. Decía que la política económica en España básicamente en este momento son recortes de gasto público, hay un objetivo de déficit, ese déficit se puso al 11,7% del PIB en el año 2009 y ahora estamos ya con un objetivo este año del 6,3%. Muchas veces oigo a los políticos decir, somos la autonomía, somos el ayuntamiento que más rápido ha conseguido la reducción del déficit. Bueno, pues eso es mejor callárselo, porque muchas veces hay que ver lo que implica esa reducción de déficit. El modelo alemán, que descansa sobre todo sobre la potencia exportadora de Alemania. Recientemente este debate, Alemania pretende que todos tengamos la Siemens, la Volkswagen y una serie de fábricas que exportan mercancía. Es ilusorio pensar que en España vamos a llegar a tener ese nivel. Tenemos que apoyarnos en lo que tenemos. Tenemos que aprender naturalmente de Alemania a tener empresas exportadoras importantes, pero ese modelo no se puede generalizar a los demás. Esa austeridad para paliar las deudas se puede decir que no, lo único que contribuye es a reducir la actividad productiva. Y sobre todo hay un tema que está complicando mucho más la recuperación, que es la restricción crediticia. La burbuja inmobiliaria se tradujo en una crisis bancaria muy importante. Fue también importante que las entidades financieras financiaran la construcción masiva de viviendas, no apelando a los depósitos, que era su vía adicional, sino apelando al endeudamiento externo. Yo, como presidente de Caja Granada, viajé a Múnich y a Düsseldorf, conocí 3 ciudades alemanas. Me quedé con la idea de que en Düsseldorf había calefacción en invierno por las calles. Y eran unas ciudades espectaculares. Y íbamos allí porque con los depósitos no podíamos dar abasto a la demanda de financiación que nos llegaba. Yo ya en aquel momento decía, esto hay que paliarlo de alguna forma porque esto puede haber pues una sobreoferta de vivienda. Y ahora, pasado el tiempo, se considera que lo peor es que haya ese millón de viviendas sin vender. No, lo peor es que esa deuda hay que pagarla. Es una deuda privada, no es una deuda pública. Los bancos y las cajas tienen que devolver a Europa justamente el dinero con el cual financiaron aquello. Y naturalmente el interés de Alemania es un interés muy interesado, porque fueron los bancos alemanes básicamente los que financiaron toda aquella burbuja. Sin esta financiación alemana no hubiera habido tanto crecimiento inmobiliario. El crédito a promotor se ha revelado como un producto arriesgado, un producto peligroso. Yo lo conocí muy bien en el banco hipotecario, que era un banco especializado en la financiación a promotor, pero de mi experiencia en el banco hipotecario aprendí que era importante en la relación con el promotor varias cosas. Primero, no prestarle nunca más del 60 o el 70%. Segundo, prestarle si había licencia municipal de obra. No se puede prestar un promotor que no tiene licencia de obra. Y en tercer lugar, sobre todo, no prestarle para la compra de suelo. El suelo lo debe aportar el promotor. Si estas reglas se hubieran aplicado estos años, las reglas del viejo banco hipotecario, pues estas cosas no hubieran sucedido. Bien, en este contexto llegamos a Motril, que lo que importa, sobre todo, quien han venido esta tarde le gustará sobre todo que me moje un poco. Yo tengo un hijo mayor que me dice, oye, cuando vayas a Motril, aparte de la calidad de la quisquilla y de la torta real que te tomes, no te metas en profundidades. Nunca le hago caso, porque siempre me meto en complicaciones, a pesar de que él me ha hecho esa sugerencia siempre cuando vengo a Motril. Bueno, los datos básicos de Motril, facilitados porque ha habido un censo de población del año 2011, es que es una ciudad con 110 kilómetros cuadrados de superficie, una ciudad considerable, que según el censo de 2011 teníamos 60.460 habitantes, el padrón municipal siempre sale mal, el padrón al ayuntamiento le gusta que haya más, teníamos 61.200 a 1 de enero del año 2012. La edad media es más joven que la media de España, el motrileño medio tiene 37,7 años, la media de España son 41,5, la media de la provincia de Granada 40,3. Esto es un activo. Tener una población joven importa sobre todo la población entre 20 y 34 años, que es la que crea hogares, que es la que compra viviendas, que es la que sobre todo anima el mercado. Y en ese aspecto la población de Motril no ha bajado respecto del censo anterior. Sí, esa población sí ha bajado en el conjunto de España y de la provincia de Granada. Tenemos 15 kilómetros de costa abiertos al Mediterráneo y una posición céntrica en la comarca. Un dato importante de empleo. La única forma de aproximarse al empleo en Motril, tiene algunos inconvenientes que después comentaré, es los datos de afiliación a la Seguridad Social. En marzo de este año había 17.411 afiliados a la Seguridad Social en Motril. Y ese dato de afiliación a la Seguridad Social en Motril ya da dos datos destacados. En Motril, en el régimen especial agrario, como se les quiera llamar, hay un 23%. Había 4.000 cartillas agrarias. El 23%. Eso en España es solo el 5%. Había un 21,4% de autónomos, en España un 18,5%. Luego, en el dato de afiliación a la Seguridad Social en Motril, destaca por una parte el fuerte peso que tiene el régimen especial agrario,
pero como queramos llamarle, y también los autónomos, que muchas veces el autónomo no significa que tenga empleo, porque el autónomo está pagando la cuota de autónomo, pero el autónomo puede estar perfectamente buscando trabajo. En todo caso, se puede decir que los datos de crisis los datos revelan que Motril se ha sufrido la crisis. Desde el año 2001-2007 la población de Motril crecía a un ritmo de 1.100 habitantes cada año. Después del año 2007 hasta ahora crece a un ritmo de menos de 500. Se ha bajado el ritmo de aumento de la población. Tenemos 7.816 parados en las oficinas de empleo, en marzo de 2013, una cifra mucho más alta que al inicio de la crisis. En el año 2011 se vendieron en Motril 350 viviendas. Esto fue solo el 30% de las vendidas en el año 2006. Ha habido cosas que han tenido un impacto negativo sobre la economía de Motril. Una mala digestión del fin del cultivo de la caña, un cultivo de siglo, un cultivo que había creado toda una sociedad, hasta un idioma. Espléndido el libro de Pepe López Lengo, donde cuenta el diccionario de palabras motrileñas que se deben al cultivo de la caña. Hasta un alcalde de Motril, creo que cuando se murió, el cura le dijo: don Salvador, estoy para que me saquen a cargaero. O sea, esto significaba que el lenguaje de la caña estaba hasta metido e introducido en el léxico motrileño. Por otra parte, la competencia del norte de África se está notando mucho a la agricultura. La agricultura está sufriendo. Eso hubiera llegado antes o después, pero es verdad que también muchas veces los productores más importantes de allí son de aquí y al fin y al cabo es la economía de mercado, hubiera sucedido, pero es una competencia fuerte. Y luego ha habido un desvío de recursos, suelo y empleo muy importante a las viviendas de temporada. Hubo una reestructuración muy fuerte del empleo hacia el ladrillo. Sí, un maestro de Madrid me contaba esa frase, un maestro de Motril. Me decía que cuando se dejaba la escuela, cuando estaban ya en la secundaria, pues decía: maestro, voy a ganar en una semana lo que usted gana en un mes. Que es muy importante. Claro, él ha sido político y yo no soy político, en el sentido de que nunca he ocupado ningún puesto, ni director de departamento, ni secretario de departamento, ni miembro del claustro, ni nada. Aunque la gente me conoce y dice: bueno, no lo has ocupado, pero mandas en la sombra. No, tampoco mando en la sombra, como ha demostrado claramente Emilio. La realidad, lo preguntaba Emilio y yo se lo explico a mis alumnos, y como creo que todo el mundo tiene derecho a aprender, aunque evidentemente es una soberbia querer enseñar a alguien, la cultura es lo que nos hace hombres. Es decir, si un niño naciera y no tuviera cultura, no sabría hablar, no podría andar a dos piernas y probablemente se quedaría toda su vida como un animal. La cultura es lo que hace que todo lo que la humanidad ha acumulado a lo largo de los siglos se pueda transmitir en un corto periodo de tiempo. Es decir, nosotros no tenemos que volver a inventar el fuego, a ver, que no tiene ningún sentido, no es algo que merezca la pena en sí mismo, sino nos permite ser críticos con el presente y proyectar el futuro. A mí me parece que la pregunta que yo me hago en los últimos tiempos, pero yo no soy filósofo, aunque he estudiado filosofía, la sociedad en la que vivimos es una sociedad fruto de una evolución normal del género humano, o es un error evolutivo, como hay errores evolutivos en la biología. Yo personalmente me inclino a creer hoy en día que la sociedad en la que vivimos es un error en la evolución humana. Y lo que es peor, quisiera equivocarme y que Julio tuviera razón, o más razón todavía de la que él ha expresado. Y es, la sociedad en la que vivimos no está hecha de tal manera que no se puede reprogramar, que no se puede modificar, que no se puede transformar. Y entonces no estaremos al final de la historia, no estaremos en el fin de los tiempos, no en el fin del planeta Tierra, porque el planeta Tierra continuará con sus problemas, porque la vegetación inundará el planeta, se producirá más oxígeno, al mismo tiempo se producirá más anhídrido carbónico, etcétera, etcétera. Pero esto no es cuestión de discutirlo aquí. Yo creo que, descendiendo a aspectos más concretos, yo creo que, como todo lo que ha ocurrido en Granada y todo lo que ha ocurrido en España, nosotros no estamos preparados, porque a lo largo de la historia no hemos estado preparados para hacer una gran revolución industrial. La revolución industrial se ha hecho sobre otros parámetros que nosotros no podíamos desarrollar.
Y nos hemos quedado un poco al margen de esa revolución industrial, de esa gran revolución industrial, que significó un cambio gigantesco en la historia de la humanidad. Ha habido dos cambios gigantescos en la historia de la humanidad, el neolítico y la revolución industrial. Y nuestra sociedad no ha alumbrado la revolución industrial, sino que ha tomado prestado parte de la revolución industrial, en mi opinión. Pero ahora que estamos en una crisis de consecuencias, creo yo, vamos, no lo sé, imprevisible, no sé si en una crisis sistémica, como han dicho algunos pensadores, quizás podamos aprovechar lo que no hemos disfrutado antes. Es decir, podamos reconducir nuestro proyecto de vida a través de unos valores que no han sido los valores usuales hasta ahora. Por ejemplo, podemos disfrutar de una agricultura específica, nueva, que retome toda la tradición que ha habido milenaria en estas tierras del mundo agrícola, con la potenciación y el desarrollo de los regadíos, etcétera, etcétera, con la preservación de la vega, que es un paisaje extraordinario y que en Granada se la van a cepillar, si no se lo han cepillado ya, hasta tal punto que se está pensando en hacer un parque de la vega para que quede como el Central Park rodeado de ciudad. Una conquista del mar, no de la explotación sistemática del mar, sino de la vivencia del mar. Una conquista del paisaje, porque por mucho que se haya destruido el paisaje, y yo que conozco bien la región porque la he pateado, puedo decir que la cornisa que hay antes de llegar a la costa es una cornisa maravillosa. El pueblo de mi padre, que es Hualcha, sigue siendo un pueblo excepcionalmente bello. Son valores que de alguna manera, como me decía Fernando González Bernaldez, un ilustre catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, desgraciadamente fallecido, uno de los sabios más grandes que ha habido en España, el paisaje es un bien económico de primera magnitud. Claro, todo esto nos llevaría a plantear una cuestión que yo me atrevo a lanzar aquí. Primero, una defensa a ultranza del patrimonio en general, pero una defensa a ultranza del patrimonio en general, no en plan talibán, porque todo lo que es patrimonio no se puede conservar de la misma manera, sino una selección del patrimonio. Creo que en el caso de Motril está claro, es la caña de azúcar, aunque haya desaparecido, o esté a punto de desaparecer. Porque es que además los condicionantes físicos de la zona de Motril obligan a que la caña de azúcar sea el cultivo esencial. De los autores árabes ya lo sabían, y los autores árabes sabían que en las tierras marginales, en donde había subida y bajada de la capa freática, es donde se le podía plantar bien la caña. De todos aquellos restos que todavía quedan, que no son muchos, la verdad, porque yo recuerdo hace 10, 15 años que se intentó hacer un itinerario de las fábricas de azúcar y había una enormidad en Motril que han ido poco a poco disminuyendo y destruyéndose. Y de alguna manera, de algunos restos arqueológicos que quedan todavía en la costa y que no están bien explotados. Estoy pensando en el castillo de mi pueblo, que debe su nombre precisamente al castillo y que aún no ha sido recuperado. O en el castillo de Salobreña, o en el castillo de Almuñécar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso plantea una cuestión. Si queremos vivir de una manera distinta a como hemos vivido, puesto que hemos sido la cola de la Europa rica y de la Europa capitalista y de la revolución industrial, tenemos que hacer un cambio mental importantísimo. Y ese cambio mental solamente se puede enfocar desde una perspectiva. Un no rotundo al crecimiento desenfrenado que ha habido hasta ahora. Una puesta en valor de los principios que hacen que el hombre se mantenga en relación buena con el medio. Porque dije que la revolución industrial es la segunda gran cosa que ha habido en la historia de la humanidad. Porque la revolución industrial ha supuesto el fin del neolítico. Y el neolítico es la relación directa del hombre con la naturaleza, en un intercambio que tiene sus límites y que si se sobrepasan esos límites estamos todos perdidos.
Por tanto, yo creo, y con esto aporto una idea de optimismo, que la crisis debe de generar una sociedad del conocimiento, de la profundización, del disfrute colectivo y personal, de la igualación de las clases sociales en el mejor sentido de la palabra, porque la crisis está siendo utilizada por el gran capital para evitar la invasión y la generalización democrática de determinados hábitos. Desde esa perspectiva, si no creamos una sociedad de cultura y una sociedad de conocimiento, creo que no hay solución. Aún así, y aquí va mi carga amarga vital, me parece que puede ser demasiado tarde. Sí, me felicito de que haya habido tanto. No ha habido una planificación directa sobre la misma, industrial junto al puerto de 600.000, igual que la estación de autobuses, que es patética la imagen para el primero que llega a la ciudad. Este es nuestro primer. Y lo veo pesimista. ¿Por qué? Pues porque habla estratégico de cómo activar nuestra viernes a Granada una conferencia. ¿Qué plan hay para el costo de la habitación a la sociedad y adecuado a los tiempos? La extensión y el problema sistémico de la infraestructura de nuestra sociedad.